Bueno, entonces, con las buenas tardes, tenemos aquí en este momento a Andrés Mauricio, Danilo Esteban y Joan Camilo, ¿sí? Aquí tenemos pues a nuestros compañeros dentro de los aspectos que se vienen dando pues allí. Muy bien, entonces voy a conectar aquí una tableta que siempre es importante para poder escribir por el pizarrón a ustedes. Bueno, hoy tenemos nosotros la oportunidad de, digamos, pues de tener la penúltima sesión de clase. Hoy es sesión número 15, o sea que en este momento estamos cerrando nosotros la semana número 15, o sea que ya nos queda después de esto una semana, y es una semana pues donde se van a definir cosas para todas las asignaturas que ustedes tienen pues allí matriculadas. El tema, podríamos decir que dentro de todo el temario pues que nosotros hemos tenido la oportunidad pues de digamos pues de abordar, de trabajar. Oh, se fue el profesor, ¿cierto? ¿O qué pasó? Hola, ¿me escuchan de nuevo? Hola. Sí, señor, sí, le escucha. Ok, no, hoy en la tarde, menos mal que, pues es que ahí les estaba diciendo, ya les iba a hablar de todo esto, hoy en la tarde ha habido desde el mediodía apagones constantes, o sea, la electricidad ha estado, no sé qué problema hay aquí en la zona donde yo estoy, pero es el problema pues aquí en el sector. Entonces, hacia el mediodía tuvimos tormenta eléctrica, pero hace ya más de 2 horas, no, hace rato, pues hace rato, el asunto pues de la tormenta ya no está con nosotros, ¿sí? Entonces, yo la verdad ignoro si es que hay algún daño o qué, pero el problema pues de los cortes ha sido pues de cierta manera frecuente. Entonces, en este momento
Yo estoy aquí con ustedes, aprovechando pues que tengo buena carga en mi equipo, en mi computador, pero estoy es con mis datos. O sea, yo preferiría entrar con mis datos porque aquí justo en este momento se ha presentado pues otro bajón. Entonces, para, digamos, no tener problemas con el ancho de banda, entonces yo no me voy a dejar ver, pero mire, aquí vuelve y juega el problema del bajón, entonces de pronto ustedes van a ver ahí en la pantalla, cuando yo les empiece a compartir, que se va a ver que dice enchufe y desenchufe y no sé qué, porque es por la situación pues que se está presentando. Afortunadamente, dentro de lo que es, digamos, lo que está pues planificado para esta tarde, entonces de pronto no va a haber, digamos, algo muy crítico dentro de los aspectos pues que se vienen dando, porque sí les puedo garantizar con el cumplimiento del servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la tarde de hoy para que era lo que yo quería exponer para igual explicarles pues sobre la problemática que tengo con la conectividad por el caso que ya acabo de detallar, de ampliar? Nosotros, dentro de lo que hemos venido pues trabajando, ya diría yo que prácticamente ya cumplimos pues con la misión, con el propósito, ¿sí? Entonces, ustedes saben que, aparte de lo que tenemos nosotros para lo que es la finalización con el proyecto, con lo que ustedes me van a sustentar en 8 días, entonces igual, pues, esta parte de la sustentación del trabajo pues, grupal que ustedes han venido realizando, hace parte de lo que uno puede considerar el 50%, ¿ya? Pero el 40%, ¿qué? Entonces, el Profe, ¿qué estabas diciendo? con todo. O sea, ahí veo, y eso que estoy, espérate, yo miro aquí, estoy con mis datos, ya no estoy, no sé por qué es que aquí a veces como que, y eso que tengo el celular, no lo tengo conectado a la red, lo tengo con buena carga. Entonces, voy a volver a repetir lo último. El asunto es que dentro de los aspectos que necesitamos es que hoy tengamos la posibilidad de terminar de revisar los casos de ejemplo que nosotros estábamos pues revisando en la sesión pasada, y que de todas maneras ante eso el asunto es que uno pueda entonces tener la posibilidad de que ya al terminarlos ya ustedes puedan pues elaborar allí unos talleres que yo ya tengo preparados y que yo ya subí a la plataforma. En su momento habíamos terminado nosotros relacionado con la parte de la recepción para los sistemas pues, de amplitud modulada. Allí yo establecí pues unas preguntas, ¿sí? Que eso pues ustedes lo pueden trabajar sin ningún problema. Y en la sesión anterior, pues habíamos empezado a mirar algunos casos de ejemplo, sino que no habíamos tenido la oportunidad pues como de completarlos todos al 100%. Entonces, el propósito es que ya eso se pueda, pues, digamos, culminar, y dentro de los aspectos que vienen siendo, pues, para nosotros de interés, entonces ya con eso tengamos, pues, como la información ahí ya completa para, en definitiva, entonces lograr que ya cerramos el proceso con toda la claridad y ya ustedes puedan, pues, entonces terminar de trabajar. ¿Listo? O sea, digamos, pues Profe, la idea. una Escucho. preguntita.
Ajá. O sea que hoy de pronto, digamos, los temas acabamos rápido antes de que se acabe la clase, entre comillas. Pues los temas O, o sea, los o temas ya sea, se abordaron. los ejemplos, sí, los que tú estabas Eso, diciendo los ahorita. temas ya, eso sí, ya los temas ya se abordaron. Incluso aquí voy a empezar a abrir yo espérate que nosotros habíamos generado hace 8 días, ¿qué fecha fue? Fue 15, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros tenemos, En el tablero como que usted está haciendo un ejemplo, profe, quedamos sí, como ya casi terminándolo, si no estoy mal. sí, correcto. O sea, no, aquí lo voy a abrir, que es el que me sirve de referencia, porque normalmente los pantallazos, los pizarrones que genero con usted no los borro para tener ahí la referencia donde se quedó. Espérate que aquí ya lo estoy abriendo, ya se los voy a presentar allá. Ya se los voy a presentar. Ahí está, ese fue el que trabajamos 8 días atrás. Entonces, no, yo voy a terminar de explicar algunos que quedaron pues pendientes, ¿cierto? Habíamos trabajado el primero, habíamos trabajado ya el segundo, que aquí lo estoy viendo. Estábamos con el tercero, habíamos quedado como que con el tercero. Aquí es donde yo digo que a raíz de la situación de los bajones es que ustedes de pronto ven allá que la pantalla cambia pero voy a hacer aquí una desconexión para que no nos empiece a molestar. Es que algo está sucediendo porque les cuento que los bajones de energía vienen desde el mediodía, un poquito después del mediodía, y ahora que tuve la clase esa es de 3:45 a 6, no molestó, pero ahora que inicié con ustedes vuelve el problema. Entonces, aquí estoy con los datos míos para no depender de la red y aprovechando que el equipo lo tengo cargado al 100%, que ahí tendría yo como una hora más o menos. Igual ahora lo vuelvo a conectar, sino que no quiero pues los flashes que se dan allí pues cuando pone carga y cuando pone que ya está con la batería. Eso nos perjudica dentro de lo que yo quiero hacer. Entonces, lo que yo estoy queriendo decir es que yo termino de explicarles a ustedes estos ejemplos y ya, entonces ahí ya quedan ustedes con la libertad para que ya puedan empezar a trabajar los talleres, ¿sí? Entonces, yo podría quedarme aquí, como hemos hecho en otras ocasiones, en línea con ustedes pues hasta las 9, normal. Pero yo no sé si cuando tú me estabas preguntando, Andrés Mauricio, es porque tal vez tienes alguna actividad o algo, no sé. Sino que a lo que yo voy es, digamos, a que podríamos pues aprovechar eso para que ustedes en lo posible de los 2 talleres que yo subí, pueden incluso terminar hoy uno dentro de la franja pues que voy a estar acá con ustedes y de una vez si lo pueden subir, de una vez lo suben. Entonces yo ya mañana empezaría el proceso pues de calificación y así entonces solamente quedamos pendiente de lo que tiene que ver con la parte del proyecto final dentro de lo que ustedes han venido haciendo. En el proyecto final sí quiero de pronto hablar algo allí antes de que de pronto se me haga más tarde para poderles ampliar y para que ustedes tengan pues como muy presente eso. En 8 días seguramente no se nos van a ir las 3 horas, ¿cierto? Porque en este caso ustedes saben muy bien que aquí solamente hemos tenido 4 personas y entonces es un grupo pues relativamente pequeño, ¿sí? Entonces al ser un grupo relativamente pequeño, el asunto es que dentro de los aspectos pues que vienen siendo importantes, pues uno dice que con una sustentación que seguramente no va a durar más de la hora, pues fue suficiente. Y ahí terminaríamos pues la actividad. Entonces, mire, hay un archivo que yo les voy a compartir, que lo voy a leer acá. Aquí se los voy, de hecho, a proyectar, porque es como para que tengamos la claridad. Este fue uno que yo digité en el semestre anterior, pues que se hizo con los muchachos, un trabajo similar al que se está haciendo con ustedes, sino que yo buscando de pronto lograr tener una mejor respuesta, entonces me pareció válido poder considerar este trabajo. Entonces, aquí digamos, dice lo siguiente, ¿no?
Nosotros, en el caso nuestro, es transmisión y recepción, ya sabemos. Entonces dice acá, se solicita a los estudiantes de la asignatura de comunicaciones diseñar un sistema de modulación en amplitud AM que involucre el transmisor, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Aquí sería para nosotros transmisor y receptor, ¿sí? Determinar la frecuencia portadora en dicho valor se realizará la transmisión. Tenga en cuenta que debe considerar un valor en el cual no se encuentre ninguna estación comercial de radio en AM, que es lo que a lo largo de todo el tiempo pues nosotros hemos dicho, ¿sí? Eso pues por un lado allí. Lo otro que dice lo siguiente, aquí ya me quedé oscura, les cuento. El transmisor debe tener un mezclador de audio en el cual al menos se incluyan 3 canales, uno para el locutor, uno para el entrevistado, otro pues para lo que puede ser la cortinilla, fondo musical, dentro de los aspectos pues que se tengan allí. Luego dice, para el circuito transmisor, puede tomar como referencia el modulador de AM explicado en la clase. De todas maneras, el circuito que finalmente considere debe contar con el respectivo análisis teórico, la respectiva simulación, ¿sí? Dentro de los procesos pues, de la implementación de esto. Eso aplica también para el circuito receptor. El punto 4 dice debe incluir el listado de todos los materiales que utiliza para el circuito transmisor, también para el circuito, en este caso, receptor. Luego dice, considere en su diseño que la transmisión se realizará por radiofrecuencia, lo que indica que utilizará una antena para transmitir, una antena obviamente para recibir. El trabajo escrito debe hacerse considerando la NTC 1486. Debe incluir todos los elementos necesarios y fundamentales para lograr entender la propuesta que realiza y debe tener en cuenta que se debe adjuntar la simulación completa del sistema, en este caso para el sistema transmisor y el sistema receptor, ¿cierto? Como corresponde. Entonces, eso yo lo voy a subir allí, pues como los lineamientos para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, el propósito es que dentro de lo posible, lo que se va a presentar allí es que ustedes puedan, entonces, en este caso, ser muy claros en estos puntos. La idea es que, como ustedes lo van a sustentar, ustedes me puedan presentar paso a paso todos esos lineamientos establecidos para la parte del transmisor, para la parte pues del receptor, que en las formas de onda tengamos pues la claridad de que pues en efecto lo que se está emitiendo pues finalmente es lo que se está recibiendo. Aquí pues lamentablemente pues ya está claro que la próxima semana pues vamos a estar todos en las casas, ¿sí? Porque habría sido muy interesante poder haber visto esto implementado pues en el laboratorio, pero pues finalmente no se dio, ¿no? Entonces dentro de eso, aquí lo interesante es que uno pueda entonces, digamos, establecer todos estos puntos para que ya la sustentación de ustedes sea bien clara. Obviamente, como dice allí, pues ustedes me van a enviar a mí el trabajo pues final, ¿cierto? Ustedes hacen una presentación pues con todos los lineamientos allí. Entonces yo les haré preguntas, la idea es que obviamente todos intervengan, ¿cierto? Cada uno pues se asigna ahí un rol, una función dentro de lo que va a ser la parte de la sustentación. Y entonces yo diría que eso a nosotros nos puede tomar tal vez 1 hora de trabajo. Yo diría que más o menos tipo empezando 6 en punto, 6, 7 pasadas, ya estamos pues como listos con eso. De eso ya me va a dar tiempo para yo ya procesar toda la información que me dieron, poder emitir el concepto de lo que va a ser la nota de ustedes. Esto va a ser para mí el 50%, este es para nosotros como el examen escrito, ¿sí? Entonces, y ya el 40% vienen siendo los talleres a los cuales yo estaba haciendo referencia hace un instante. Entonces, por eso es que yo quiero que hoy, para que ustedes no se vean pues apresurados con el tiempo y demás, entonces, ahora que yo termine de explicar pues lo referente a la parte
de los ejemplos que veníamos pues estudiando, entonces ustedes ya puedan aprovechar el tiempo que resta para adelantar eso. Y entonces seguramente hoy ya logren terminar uno de los talleres y con base en eso pues ya queda menos trabajo para que se les acumule en la semana. Es más, incluso hoy mismo ustedes podrían llegar a, incluso hasta a terminar los dos. Puede ser que no sea antes de las 9, ¿no? Pero por lo menos si siguen ahí trabajando juiciosos, aprovechando el impulso, ustedes podrían pues aprovechar eso. Entonces, por ese lado ya ganamos tiempo, ¿no? Entonces me parece pues que es una buena opción para tener eso en consideración dentro de los aspectos pues que finalmente se necesitan. ¿Listo? Entonces esa es la propuesta y bajo eso es que nos vamos pues a circunscribir para lograr terminar bien pues esta parte. Entonces voy a abrir aquí nuevamente el pizarrón. Entonces vamos a mirar a ver qué tiene esto acá. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Entonces, bueno, ahí tenemos Profe, nosotros. Escucho. tengo una dudita sobre lo del proyecto. Escucho. Nosotros siempre, o sea, por culpa de esto, siempre lo tenemos que implementar físico o en simulación, profe. Bueno, yo he dicho siempre que la implementación va, pero también he dicho Sí, lo siguiente, es decir, puedes cerrar ahí el micrófono para que no nos moleste ya tu fondo, ok, que me vas escuchando. Entonces, el asunto es que la idea es implementarlo, ¿sí? A todos los grupos yo les estoy pidiendo implementación, a todos. Pero hay un detalle, que es lo que ya voy a compartir a continuación, que también lo he dicho ya antes, aquí también lo dije en su momento. Pues nosotros sabemos que lamentablemente nos hemos visto pues afectados, en primer lugar, por la cuarentena y en segundo lugar, por el paro. Por ejemplo, yo gracias al paro no he podido llegar a Cali. Llevo más de un mes fuera de Cali. Afortunadamente, donde estoy, pues tengo todas las facilidades, tengo todas las comodidades, pero digamos que ir yo para Cali en este momento, a pesar de que ya las cosas muestran pues como una cara distinta, los ánimos están un poco más tranquilos, todo eso, sigue representando para nosotros un riesgo, ¿sí? Bueno, en el caso mío pues particular. Incluso les cuento aquí, tengo casos de conocidos pues que han tenido muchas veces que ir al aeropuerto porque tenían que recoger a alguien y eso no se podía pues ya cambiar la fecha, bueno, cosas así. Entonces hay unos que han llegado y han logrado ir, cuando se tenían que volver acá donde yo estoy, no se pudieron devolver, tuvieron que esperar un día o medio día, bueno, o esperar hasta el otro día. Otros cuando iban encontraron pues el problema, no podían pasar, entonces tal así. Y hay otros que de pronto han podido pasar, pero con el riesgo de que el carro se los han dañado. Dañado es en el sentido de que de pronto se los han sumido en un lado por una piedra, bueno, cosas de esas, ¿no? Que lamentablemente pues suceden. Entonces por eso digo yo que es lamentablemente un riesgo. Entonces yo por lo menos me he podido volver a Cali después de más de un mes pues que es cierto que el paro empezó el 28, pero como yo tuve que salir antes, considerando que previamente habían autorizado no ir a la institución, entonces yo aproveché y pues ya se dio esa situación, entonces yo ya llevo más de un mes fuera de la ciudad. Vamos a ver cuándo podemos llegar otra vez. Entonces, nos pasó pues ya las dos cosas que les acabo de comentar. Incluso ustedes recordarán que nos vimos afectados en una de las prácticas que no se pudo hacer, precisamente por, creo que era una de las cuarentenas que nos cogió y pues ni modo. Entonces, incluso dentro de 8 días creo que estaba la otra fecha que yo siempre había planificado para estar nosotros allá y pues tampoco vamos a estar, eso ya se sabe. Entonces, hay un detalle allí que yo soy consciente que dentro de toda la implementación, pues seguramente esa implementación se va a ver afectada. Por ejemplo, en el caso particular de ustedes, ustedes tienen toda la claridad del caso
teniendo en cuenta que nosotros necesitamos sí o sí un osciloscopio. ¿Sí o no? Lo necesitamos. ¿Ves? Ustedes hacen la implementación, pero al hacer la implementación van a estar ciegos en un amplio porcentaje, ciegos entre comillas, porque ustedes no van a conocer la forma de onda. Entonces, supongamos pues que ustedes hacen la implementación, ya con la experiencia que ustedes tienen acumulada, entonces ensayan los circuitos, miran todos esos aspectos pues que vienen siendo para nosotros importantes, y entonces al hacer eso, sucede que nos encontramos con que de pronto logran ver que lo que se están transmitiendo, el receptor lo está recibiendo. ¿Qué mostraría eso? Que hubo un buen trabajo previo de análisis, de simulación, de comprensión, de tal manera que al implementarlo los ajustes fueron mínimos y de pronto la recepción no es la mejor, pero por lo menos se alcanza a recibir. Entonces eso ya hablaría muy bien del trabajo de ustedes, ¿cierto? Entonces, como ustedes son ya estudiantes de último semestre, pues seguramente ya ustedes, el uno tenga un multímetro, el otro pueden de pronto seguramente tiene una fuente, otro ya tiene otro elemento allí, entonces uno podría decir que esos elementos se unen y ustedes podrían hacer la implementación sin ningún problema. Por eso es que yo a todos los grupos siempre les he pedido implementación. Yo a ningún grupo le he dicho no. Como la situación se puso así, 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 entonces no implemente. No, a todos les he pedido implementación en teoría de control, en comunicaciones, en énfasis 3, en todas he pedido. Ya lo otro es que si el grupo de estudiantes me dice, profesor, pues mire, nosotros dentro de lo que era la implementación, hemos alcanzado a hacer esto. Nos vimos afectados de esto, por aquello, aquello y allá. Entonces, ya yo podría entenderlo. De hecho, tal vez hace un año, cuando tuvimos el primer semestre del 2020, seguramente no estamos viendo clases nosotros, pero si ustedes le consultan a los muchachos, a pesar de que la pandemia inició en marzo, pues fue declarada en marzo del 2020, y desde el 20 de marzo yo entré en modo cuarentena, a esos grupos yo les pedí implementación. O sea, yo les dije exactamente el mismo discurso. Yo les dije, muchachos, es obvio, no estamos en la institución, no tenemos acceso a la institución, no podemos salir de la casa, entonces, de todas maneras, hagan el mayor esfuerzo posible para que implementen. Y no les miento una palabra, cuando llegó la última sesión, en las diferentes asignaturas que yo tenía pues en ese tiempo, hubo grupos que implementaron. Aprovechando que, pues que algunos que trabajan, entonces de pronto les quedó fácil pedir prestado tal equipo, ¿cierto? Y la gente, fueron muy pocos los casos, contaditos los casos que no implementaron. Ahí incluso, yo creo que los videos todavía los tengo en línea, allí en mi canal de YouTube de la sustentación, ustedes pueden darse cuenta de eso, para que lo revisen. Entonces, hubo gente que implementó. Las implementaciones en algunos casos fueron reducidas, fueron limitadas, obviamente, pues eso hay que entenderlo, pero la gente lo hizo y en ese momento no se podía salir. ¿Sí me hago entender? En ese momento no habían almacenes de electrónica abiertos. Lo más cercano para uno poder comprar era de pronto pedir algo pues a distancia, sí, alargar, pues sí, por correo, todas esas cosas. Entonces, y aún así la gente lo hizo. Entonces, en este momento nosotros podemos salir, no tenemos ninguna limitación, al menos durante el día. Es cierto, hay una situación pues de que la ciudad pues está como sitiada pues en algunos puntos, por decirlo así. Hay unas partes donde bloquean un momento, luego lo quitan, luego lo ponen. Entonces uno tiene que transitar con mucha responsabilidad. Es cierto, pues no hay así un transporte público fluido como ha sido habitual en la ciudad, pero se puede salir y al menos durante el día pues uno puede salir y obviamente pues con los cuidados de rigor. Hace un año no se podía salir por esta temporada, no se podía salir. Entonces, y todo estaba cerrado, ¿sí? Entonces, hace un año fue una cosa, este año ya viene afectando otra, unida con la otra también, porque pues el virus no se ha ido. Entonces, el asunto es que yo por eso les pido implementación. Entonces, ustedes van a implementar y ustedes me van a compartir a mí como qué fue lo que pues se hizo, ¿cierto? Y entonces pues yo diría que bajo todo lo que yo ya he expuesto, yo me atrevo a decir que los circuitos se pueden implementar, ¿sí?
Entonces ya ustedes me dirán pues si les funcionó el mezclador, si qué pasó. Entonces por eso es que yo les digo esto, porque finalmente pues bajo todo lo que he expuesto, pues la idea es que ustedes puedan hacer el mayor esfuerzo posible. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras hay una situación que a mí me incomoda, no porque ustedes sean los culpables, sino en general lo digo, y es que fíjense ustedes, nosotros somos una disciplina técnica que necesita implementar circuitos. Necesitamos hacer sistemas de desarrollo y todo eso. Y yo veo que hay personas que no han caído en cuenta de eso. Y yo, como le digo muchas veces a los grupos, nosotros no podemos caer en el error de volvernos solamente tecnólogos digamos, de simulación. Tenemos que tener muy en cuenta que la razón de ser de nuestra disciplina es implementar circuitos, revisarlos, mejorarlos, todo eso. No podemos perder eso. Entonces, nosotros ya llevamos en esta situación 14 meses. Este semestre pintaba muy bien porque todos los laboratorios que uno programa se iban a hacer y eran pues presenciales, y aún así, mire pues lo que ya pasó. Y la institución tenía todo el interés de que todo desde el punto de vista presencial en cuanto al laboratorio se lograra hacer. Y así empezó, íbamos por muy buen camino. Eso empezamos prácticamente en la tercera semana, pero se empezó, ¿sí? Lo que pasa es que ya después de Semana Santa, pues ya sabemos lo que vino pues dándose. Entonces, pues a mí me mortifica eso porque pues no logra pues como completar bien las cosas con los grupos, y por lo menos pues uno sabe, yo que dije ahora, para esta actividad nosotros ¿qué necesitamos? Sí o sí necesitamos un osciloscopio. Entonces a nosotros nos limita eso. Ahora, si alguno de ustedes dentro de sus lugares de trabajo, allí en instrumentación o en taller, como se llama en la dependencia, les prestan un osciloscopio y ustedes pueden llevar el circuito y todo eso, pues háganlo, ¿sí? O sea, en mi llamado, pues para que no nos extendamos tanto en esto, es que ustedes hagan el mayor esfuerzo posible por lograr que esto que nosotros tenemos desde el inicio del semestre podamos lograr desarrollarlo en el mayor porcentaje que sea posible, ¿sí? O sea, que a pesar de las limitaciones, a pesar de las barreras, a pesar de los obstáculos, a pesar de que yo soy consciente de que la institución está cerrada, de que llevamos más de un año sin poder utilizar las prácticas libres, que soy consciente de eso, a pesar de todo eso, que eso no se vuelva para nosotros un impedimento para culminar. ¿Por qué razón? Porque si ustedes que están ya en la parte de sustentación de sus proyectos de grado, sus trabajos de grado, ustedes han visto que en ningún momento se les ha dicho no implementen. Hasta la semana pasada hubo sustentación de proyectos finales y a todos los grupos se les pidió implementación. A ningún grupo se le dijo, ah, no, como estamos así no implementen, no, tienen que implementarlo. O sea, cada grupo, a pesar de las limitaciones dentro de la institución, tenía que mirar cómo solucionar la problemática que representaba no poder estar en la institución para hacer algunas mediciones, algunas pruebas, algunas cosas. Y si ustedes revisan las sustentaciones o preguntan, los grupos cumplieron. Yo tuve que evaluar, fui jurado de 2 grupos, esos grupos sustentaron, con implementación y todo. Funcionó y toda la cosa. Entonces, de pronto ahí lo que uno sí fue consciente era la validación. Había un chico, un compañero de nosotros, de todos nosotros, pues un compañero de ustedes, que la validación de su implementación tenía que hacerse en un almacén y el almacén era fuera de la ciudad. ¿Cómo le exige uno a él que vaya fuera de la ciudad con esta situación? Les acabo de decir, yo no he podido ir a Cali todavía, ¿sí? Y ya con lo que yo me he dado cuenta, pues de cierta manera se convierte en un riesgo. Entonces, como lo mío no es algo crítico que tenga que moverlo, pues uno dice, no, yo prefiero esperar a ver qué va a pasar en las próximas horas o en los próximos días. Entonces, el tema es que en ese tipo de casos, pues uno entiende, ¿cierto? Entonces, el chico lo que hizo que fue para validar su implementación, entonces más vale emuló un local dentro de la casa, por llamarlo así,
Entonces puso pues todos los materiales pues que finalmente hacían con su implementación, mostró el video del funcionamiento y se le logró validar que se había funcionado. Entonces, por eso es que yo a ningún grupo le he dicho no, no implementen, me hago entender. Entonces, para que por favor tengan ustedes en cuenta todos esos aspectos, y entonces ya en 8 días, ya ustedes me pueden decir a mí pues finalmente cómo les fue, qué pasó, cómo fue la situación, entonces ya yo ya podré hacer pues una valoración de todo eso. Ese es, digamos, pues el aspecto que es bueno que tengamos pues en cuenta dentro de todas estas situaciones pues que hemos venido tratando, ¿ya? Entonces ahí está. Bueno, entonces veamos lo que tenemos acá para que ya podamos tener el espacio para que se haga lo que yo ya les he compartido. Miren, nosotros teníamos aquí un punto número 3, que es el que veníamos trabajando. Permítame, yo reviso que sea el punto número 3, sí, este es el 3. Entonces, dentro del 3, dice, nos dice lo siguiente, mire, hay un modulador de FM con una desviación de frecuencia pico delta F de 10 kHz, una frecuencia de señal modulante de 10 kHz, y un voltaje de amplitud pues de la portadora de 10 voltios y tiene una portadora, o sea, la frecuencia en este caso pues tiene un valor de 500 kHz. Entonces dice uno allí, determine, ¿sí? Determine. Ya, el mínimo ancho de banda real empleando la tabla de función Bessel, el mínimo ancho de banda aproximado utilizando la regla de Carson, y dice graficar el espectro de frecuencia de salida para la aproximación de Bessel, ¿sí? Entonces eso pues dentro de los aspectos pues que se van teniendo allí. Entonces nosotros dentro de eso pues habíamos tenido la oportunidad pues de trabajar el primer punto, y dentro del trabajo del primer punto se tiene allí que el índice de modulación es delta F sobre F sub M, ¿cierto? La frecuencia pues de la moduladora y allí pues la desviación de frecuencia de 10 kHz. Entonces al hacer esas operaciones eso nos da un índice de modulación de 1. Entonces, de acuerdo a la tabla que nosotros habíamos conocido en la sesión pasada, en la sesión anterior, entonces tuvimos la oportunidad de conocer los conjuntos de frecuencias laterales, ¿sí? Entonces, dentro de esos aspectos, ¿qué se viene dando? Viene dando lo que viene siendo pues que allí, después de que ya quedaba claro que hay un conjunto de 3 frecuencias laterales o de 3 pares de frecuencias laterales, dentro de todo eso, entonces está el tema de que ya pues allí uno ya hace esa identificación y no se nos puede olvidar que eso es con gracias al índice de modulación que tenemos de 1, ¿no? De que nos dé la unidad, que hace 8 días nosotros vimos pues la tabla y que nos daba pues esa claridad. Lo otro es que como allí dice que empleando la tabla de función de Bessel, entonces para ese ancho de banda, lo que uno encuentra es que en ese ancho de banda pues de Bessel se reconoce como 2 que multiplica a n por f sub n. Como indica allí, la n viene siendo el número de pares de frecuencias laterales, ¿sí? B, pues en este caso viene siendo el ancho de banda. Y la f sub m viene siendo para nosotros pues la frecuencia de la modulante, ¿no? Como se conoce ahí pues dentro de los aspectos que vienen siendo importantes. Entonces, el asunto es que allí está el hecho de que el ancho de banda tiene pues dentro de lo que habíamos calculado un valor de 60 kHz. Entonces, esa es, digamos, la situación que tenemos nosotros allí. Bueno, entonces aquí vamos nosotros pues para el punto B, ¿sí? Entonces, en ese punto B, lo que nos interesa a nosotros es, dice allí, el mínimo ancho de banda aproximado, utilizando en este caso algo conocido como la regla de Carson.
Entonces, dentro de esa regla de Carson está estipulado lo siguiente. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, el ancho de banda, y yo voy a decir que esto es igual a 2 factor de delta F, ¿sí? Más, entonces, en este caso, la F sub n, ¿sí? Y obviamente, pues esto va a estar dado aquí en Hertz. Estos, digamos, los aspectos, pues, que vamos teniendo allí. Por lo menos uno ve allí que dentro de los aspectos que vienen siendo importantes, no se tiene, pues, presente el número, pues, de bandas laterales que se presentan, ¿no? Entonces, ya discriminando esto, tenemos que esto viene siendo el mínimo ancho de banda, ¿sí? Utilizando, entonces, en este caso, regla de Carson, ¿sí? Regla de Carson. Eso, pues, por un lado. Lo otro viene siendo entonces el delta F, que es la máxima desviación de frecuencia o la desviación de frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos allí desviación de frecuencia. Y entonces ya con eso, pues uno ya puede entonces empezar a operar, ¿no? En este caso puede reemplazar los datos y mirar pues finalmente cuánto nos va a dar a nosotros eso. Entonces, dentro de estos aspectos que están acá, pues entonces nosotros vamos a decir, listo, mi ancho de banda va a ser 2. Entonces nosotros también tenemos que el delta F viene siendo de un valor de 10 kHz, ¿sí? Ese está allí de 10 kHz. Y lo otro es que el F sub m, como ya sabemos, entonces viene siendo un valor entonces de 10 kHz. ¿Listo? O sea que a nosotros hacer esas operaciones, entonces se viene dando el caso de que hablamos de 40 kHz. Entonces eso es, digamos, lo que finalmente se va presentando allí. Entonces ahí pues ya establece uno las diferencias. Básicamente en este caso la diferencia pues se enfoca por el hecho que ya hablamos nosotros de la no utilización o no consideración del número pues de frecuencias laterales que se va presentando. En el punto C, la tercera parte de la pregunta, dice que se grafique el espectro de frecuencia de salida para la aproximación de Bessel, ¿cierto? Entonces, dentro de las características, pues que se va presentando, ¿ya? Entonces, vamos a mirar. El asunto es que nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí hay una situación donde entonces la frecuencia central viene siendo esto aquí, los 500 kHz que nos dice pues desde el enunciado. Todo esto aquí está pues en kHz, ya uno sabe. Entonces es la situación que se presenta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sucede que uno ya sabe que de acuerdo a lo que en su momento pues habíamos visto, entonces ya uno entiende que aquí se presentan pues 3 pares de bandas laterales. Entonces permítame recordarnos algo que estaba aquí, que nosotros ya habíamos visto pues en su momento. Ustedes recordarán cómo estos valores de aquí que voy a subrayar con otro color, estos de aquí, que esto es lo que viene de la tabla, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que viene en la tabla. Esos salen de la tabla, ¿sí? No se nos puede olvidar esa parte. Esos salen de la tabla. Entonces, cuando ya uno ya pues da, digamos, por sentado eso, entonces
obviamente que eso ya tiene que ser un aspecto que en este caso va a entrar dentro de la determinación pues que uno va a tener allí. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje, allí dice que el voltaje de la portadora tiene un valor de 10 voltios, ¿cierto? Entonces, estos 10 voltios, incluso yo ya a ver si me logro llevar esto por aquí más abajo, para tenerlo pues aquí presente, ¿sí? Pues póngale cuidado. Voy a copiar esto aquí. Entonces vamos a llevarlo pues aquí más abajo. Eso va a ser para nosotros pues muy útil, ¿no? Entonces voy a pegarlo por aquí. Entonces voy a ver si lo corro un poquito más al centro o a la izquierda. Entonces para tenerlo ahí pues presente. Entonces se presenta eso. Entonces miren lo siguiente ya. Para el J sub 0, entonces se da la situación donde sería como tener esos 10 voltios multiplicados pues por 0.77, obviamente eso nos va a dar 7.7. Entonces aquí yo digo, bueno, esto va a ser aquí una amplitud de 7.7. Entonces, para los tres pares que se presentan, aquí va a haber uno, digamos 510, 520, 530. Entonces, este aquí va a tener una, digamos, una amplitud, digamos, por aquí de, por ejemplo, 4.4. Este puede ser por aquí, digamos, de 1.1. Y este puede ser, digamos, por aquí de 0.2, ¿sí? Eso pues dentro de lo normal que se establece allí. Entonces acá, pues obviamente viene la otra parte. Entonces, vamos a ver si más o menos nos quede pues como en la misma amplitud como lo diagramé allí. Entonces, aquí hablamos nosotros de 490, 480, 470 kilohertz. Entonces, ahí hay un detalle, ¿sí? Que es importante para nosotros, pues, obviamente, tener en cuenta. Entonces, el asunto es que nosotros veíamos que por Carson, pues nos daba una amplitud de, o sea, un ancho de banda de 40 kilohertz por Carson. Entonces, el asunto es que aquí, entre estos, todo esto aquí, yo tengo mis 40 kilohertz, ¿sí? Entonces yo ya digo que esto es gracias a Carson, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta. Y ya acá, entonces nosotros tenemos este otro que es por Bessel, donde ya tenemos nosotros entonces los 60 kilohertz. Entonces aquí ya tenemos nosotros Bessel. ¿Listo? Entonces, el asunto es que ahí pues se logra ver cómo en ese diagrama, ¿cierto? Ya pues con el espectro de frecuencias de ese sistema dentro del comportamiento pues que va a tener, entonces ya uno tiene la posibilidad de revisar de que en efecto pues entonces pues el ancho de banda se puede alterar sí o no dependiendo pues de las circunstancias que se puedan llegar a dar según corresponde. Entonces uno concluye ahí que para Bessel pues ya incluye todos los juegos no, pues todo lo que viene siendo pues con las bandas laterales, pero para Carson sí lo limita un poco más y no incluye todo lo que por lo menos dentro de la tabla uno observa, ¿no? Entonces esa es digamos pues como la conclusión que uno puede sacar allí en primer lugar. Y entonces esas son digamos pues las características dentro de los aspectos pues que finalmente vienen siendo ahí pues como relevantes, entonces ya uno lo va adoptando allí. Bueno, eso por un lado. Ya lo otro es que ahí ya termina ese ejercicio y ya podemos pensar en un nuevo ejemplo que viene siendo pues el número 4, ¿cierto? Para revisar aquí. Entonces, este va a decir lo siguiente: determine
la relación de desviación y ancho de banda. Entonces, dice determine, vamos a revisar, entonces aquí A, determine la relación de desviación y ancho de banda, ¿sí? Relación de desviación y ancho de banda. Para el índice de modulación del peor caso, para un transmisor de banda de radiodifusión de frecuencia modulada con una desviación de frecuencia pico de 75 kHz. Entonces eso tiene una desviación de frecuencia pico, en este caso, de 75 kHz, ¿sí? Lo que uno tiene allí. Y una máxima frecuencia de señal modulante, de 15 kHz. Entonces yo digo, la frecuencia de la modulante, en este caso, de 15 kHz, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, la actitud, esa es, digamos, la función. Entonces, dentro de todos los factores que se tienen, entonces ahí tenemos pues los datos. En el punto B, que hay un punto B para este caso de ejemplo, entonces dice lo siguiente, punto B dice, determine también la relación de desviación y máximo ancho de banda para el índice de modulación igual, pero en este caso solamente con la mitad de la desviación de frecuencia pico y frecuencia de la señal modulante, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la mitad, al 50%. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo en relación de determinar la relación de desviación y el ancho de banda. Pero el asunto es que entonces esta desviación de frecuencia corresponde pues dentro de lo que nos dicen allí a la mitad, o sea que esos son 37.5 kHz y una frecuencia de la señal modulante de 7.5 kHz. Listo. Vamos a mirar cómo es que se logra pues establecer eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro de los aspectos pues que vienen siendo relevantes para nosotros, se tiene aquí lo siguiente, ¿ya? Esa relación de desviación se conoce así. Uno dice que esa relación de desviación es delta, relación de desviación viene siendo igual a delta F, ¿sí? Sobre la F sub n. De pronto aquí ya me extendí un poquito. Entonces nos puede ir quedando así, delta F sobre la F sub n. ¿Sí? Listo, entonces en ese caso, pues ya como tenemos los datos allí, entonces solamente hacer la operación, reemplazarlo, hacer la operación. Entonces la relación de desviación, aquí va a ser los 75 kHz dividido los 15 kHz. Uno mira que en este caso 75 sobre 15 viene siendo lo que es igual en este caso a 5. Sí, esos son, digamos, pues los aspectos que dentro de las valor pues que nos va a dar allí. Incluso miren ustedes que acá hay un detalle que es importante. Si miramos, esto viene siendo prácticamente el mismo índice de modulación, ¿cierto? El mismo índice de modulación. Entonces dentro de eso, aquí, entonces pues ya uno dice, listo, para un índice de modulación igual a 5,
pues cuando uno mira la tabla, que ya ustedes ya tienen esa información ahí en la plataforma, entonces ahí van a encontrar que para un índice de modulación de 5 se producen 8 bandas laterales, ¿sí? Se producen 8 bandas laterales. Entonces, esa es la situación pues, que se va presentando allí. Bueno, entonces, de acuerdo a Bessel, como a eso se solicita un ancho de banda, ya vimos pues que con la ecuación de Bessel viene siendo como más completo, además porque involucra a ese número de bandas laterales. Entonces, ya sabemos que el ancho de banda es igual a esta expresión de aquí. O sea que al reemplazarlo, tenemos nosotros 2 que multiplica tenemos 8 que es el número de bandas laterales pues, que se presentan de acuerdo a ese índice de modulación. Y entonces aquí ya multiplicamos esto por 15, ¿cierto? Obviamente son 15 kilohertz, ¿sí? Que es la de F sub n. Entonces 15 kilohertz. Listo. O sea que para nosotros ese ancho de banda nos va a dar a nosotros un valor aproximado de 2 por 8, 16 por 15.000, 240K, ¿cierto? Un ancho de banda de 240 kilohertz. Entonces, eso es lo que se presenta ahí, pues en ese caso, un ancho de banda de 240 kilohertz. Entonces, es lo que vamos a tener presente, pues ahí. Bueno, muy bien. Entonces, eso, pues, por ese lado, dentro de lo que cabe para nosotros. ¿Ok? Bueno, aquí voy a volver a conectar esto a la red. He sentido cierta estabilidad. Entonces, para que no yo vaya a quedar a medio camino, voy a conectarlo allí porque bajo estas características de trabajo, pues obviamente la batería se consume más rápido de lo normal, ¿no? Entonces no quiero que no me coja y no haya terminado de explicar los ejemplos y ya quedemos sin conexión. No aguanta. Bueno, el caso B es lo mismo, pero en este caso, pues teniendo presente que los valores cambiaron. Entonces aquí viene siendo, habíamos visto que esto era ya 37,5, exacto, 37.5 kilohertz dividido 7.5 kilohertz, ¿cierto? Lo que tenemos pues nosotros allí. Entonces fíjense que acá se vuelve a dar, como la proporción es de la misma, o sea, el índice de modulación vuelve a ser igual a 5 o en este caso la relación de desviación pues es igual a 5. Entonces, cuando tengo 5, pues ya habíamos dicho que para un índice de modulación de 5, entonces otra vez lo mismo, se producen 8 bandas laterales. 8 bandas laterales y dentro de eso, entonces uno tiene que el ancho de banda es igual a 2 que multiplica a n por f sub n. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que este ancho de banda pues va a ser 2, n que es 8, pero aquí ya cambió algo, porque ya el f sub n no son los 15, sino que viene siendo 7.5 kilohertz. ¿Sí ven? Entonces mire que ahí ya, pues por ese lado ya hay una consideración pues distinta. Entonces, al ser ya ese cambio allí, dentro de los aspectos pues que nosotros estamos pues indicando, entonces sucede que
el ancho de banda vuelve a ser de, o sea, en este caso es de un valor de 120 kHz. Allí, a ver, aquí ustedes ven que de pronto allí volvió el pantallazo porque vuelve el bajón. O sea, hay un problema en el sector, sino que tuve que conectarlo de nuevo para que mientras haya energía como corresponde, entonces no se me acabe la carga del equipo antes de tiempo, ¿ya? Afortunadamente, como cosa especial, hoy había proyectado esto así como les dije, porque si no, pues mientras la energía esté así como tan, no deja de ser un problema. Bueno, entonces, esa es la situación que nosotros pues tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos nosotros pues como el análisis o dentro del punto pues que corresponde ya culminado todos estos aspectos que son importantes. Hay otro ejercicio, otro ejemplo que podemos tener presente. Entonces vamos a mirar cuáles son las características del mismo. Este viene siendo para nosotros acá ya el número 5. Número 5, a ver qué pasa. Entonces el número 5 dice, también tiene parte A. ¿Sí? Entonces la parte A dice, determine la potencia de la portadora no modulada. Entonces voy a escribir aquí potencia de portadora no modulada. ¿Sí? Para el modulador de FM y las condiciones proporcionadas en el ejemplo 2, entonces aquí esto es para un modulador de FM. Voy a decir aquí teniendo en cuenta el ejemplo número 2. Y aquí agrega algo, agrega de que se asuma que la resistencia de carga, les dice asuma que la resistencia de carga tiene un valor, en este caso, de 50 ohms. ¿Sí? Resistencia de carga tiene un valor de 50 ohms. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros allí. Bueno, entonces, luego en el punto B, para el punto B, dice, determine la potencia total de la onda de modulación angular. Entonces vamos a escribir allí, determine la potencia total para la onda de modulación angular. ¿Listo? Entonces, ese digamos el asunto, ¿no? Okay. Ahí está. Volvemos a modo batería. Ya me confirmaron que llegaron a arreglar el problema. Bueno, menos pues como cosa especial, pues nunca se había presentado desde que estamos en esta modalidad de presencialidad asistida por tecnología. Alguien dirá, algún día tenía que pasar, ¿no? Bueno, entonces veamos lo siguiente. La primera pregunta, la parte A, o sea, la mitad de la pregunta, solicita que nosotros encontremos lo que viene siendo la potencia de la portadora, ¿cierto? Allí dice claramente. O sea que en este caso,
Bueno, ahí qué pasó. Aquí me quedé ya sin video. Pues yo una cosa. No sé si me están escuchando, ¿me confirman? ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Ok, lo que pasa es que aquí el monitor me quedó en modo oscuro. Ahí ya les estaba escribiendo por el... Espérate, yo miro a ver si me toca reiniciar la unidad. Entonces, ya estoy con ustedes de vuelta, ¿vale? Voy a revisar a ver. Bueno, aquí he vuelto de nuevo. ¿Me escuchan allí? Sí, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí sí les pido colaboración con la confirmación porque, pues, como es habitual, ustedes saben que para las unidades no es muy recomendable estar en ese switcheo, ¿no? Entonces este equipo tiene un sistema de protección, entonces él me mejora el monitor en oscuro, sino que lo volví a conectar para poderlo cargar un poco más y alcanzar al menos a completar pues la explicación. Entonces permítanme, yo abro aquí nuevamente el pizarrón, esperando pues de que no se vuelva a dar la situación. Y ya me falta muy poco, este ejercicio y otro, y entonces ya logramos pues subsanar el inconveniente. Y seguramente me va a tocar, ahora que termine aquí, desconectarme de ustedes. Probablemente no voy a tener opciones de eso. Estoy abriendo el pizarrón, menos mal que lo que había copiado pues quedó almacenado, era de esperar. Entonces ya les voy a presentar aquí la imagen, el video, o sea, el pizarrón. Bueno, ahí ya lo tienen que estar viendo. Bueno, entonces vamos a hacerle rápido porque esto sí ha sido pues un problema hoy acá. Entonces, yo les estaba comentando
de que en la primera parte a nosotros nos están solicitando, como es de esperar, la potencia, pues, en este caso de la portadora, ¿sí? Entonces, al tratarse para nosotros de la potencia de la portadora, entonces, como es de esperar, pues nosotros estamos hablando, pues, de P sub C. Entonces, aquí es algo realmente un tanto similar a lo que en su momento habíamos visto, pues, para el caso de la AM. Entonces, acá vamos a decir nosotros que esa potencia de la portadora viene siendo igual a B sub C elevado al cuadrado sobre 2 veces R, ¿sí? Como ahí se remonta al ejemplo, o sea, del punto número 2, ese voltaje de portadora tiene una amplitud de 10 voltios. Ustedes lo pueden revisar. Entonces, la potencia portadora viene siendo aquí los 10 voltios elevado al cuadrado, dividido 2 por 50. Porque recordemos que ya se nos había indicado de que consideráramos, pues, una resistencia de carga de un valor, en este caso, pues, de 50 ohmios. Con base en eso, entonces, el asunto es que ahí tenemos nosotros, pues, una potencia, en este caso, pues, de 1 vatio, ¿no? Eso es lo que en este caso nos va a dar. Tenemos una potencia de 1 vatio. Bueno, muy bien. Si nosotros revisamos el punto número 2, porque aquí ya se pide para nosotros la potencia total ya del sistema modulado, no solamente portadora, sino, pues, como cuando ya se presente la modulación. Entonces, dentro de esto, nosotros encontramos que allí hay nosotros encontramos el punto número 2, ustedes recuerdan que ahí hay nos da un índice de modulación de 1, ¿sí? Un índice de modulación de 1, ¿ya? Entonces, el concepto de la potencia total viene siendo el mismo que nosotros estudiamos cuando veíamos lo relacionado con el sistema de AM, que para la potencia total yo tengo que tener la potencia portadora más la potencia, pues, del primer par de bandas laterales, en este caso, más la potencia del segundo par, más la potencia del tercer par, y cuando es para un sistema enésimo, entonces para la potencia, pues, del enésimo par de bandas laterales que se presenten. En este caso en particular, dentro del sistema, entonces nosotros tenemos que, por ser un índice de modulación de 1, si ustedes recuerdan el enunciado, entonces tenemos que son, en este caso, pues, 3 bandas laterales. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la potencia total en ese ejercicio número 2, que alcanzamos a analizar la sesión pasada, nosotros logramos establecer los valores de las amplitudes del espectro de cada banda lateral, ¿sí? Entonces aquí va a ser voltaje al cuadrado dividido 2 veces la resistencia de carga. Como nosotros tenemos que las bandas laterales son un par, ¿cierto? O sea, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces aquí siempre tenemos que estar multiplicando por 2. O sea, que son 2 por la amplitud 4.4 al cuadrado dividido 2 por la resistencia. ¿Listo? Entonces, para que no se les va a olvidar eso. Y en el otro caso otra vez 2. Entonces ya esta viene siendo 1.1 al cuadrado sobre 2 por 50 más, entonces la otra viene siendo otra vez 2 veces, esa tiene una amplitud de 0.2, el tercer par, de 0.2 voltios al cuadrado, dividido 2 por 50, ¿listo? Entonces eso es lo que se va presentando, pues, allí. Entonces el asunto es que cuando ya uno hace esas operaciones, por lo menos aquí vamos a mirar rápidamente cuánto nos da. Entonces, en el primer caso,
tenemos que esto es 0,5929. Entonces esos son vatios, ¿no? Entonces esos son vatios. La otra es 0,3872. La otra viene siendo 0,0242. 0242. Y la otra viene siendo 0,0008. ¿Sí? 0,0008. ¿Ya? Entonces, la potencia total dentro de lo que cabe es 1,0051 vatios. vatios, ¿sí? Al sumarlo. Y mire que ese es el ejercicio. Entonces mire que a pesar de que estamos hablando de sistemas de modulación distintos, el principio de funcionamiento viene siendo prácticamente el que ya conocemos nosotros. El principio de funcionamiento viene siendo el mismo. ¿Principio de funcionamiento de qué? O sea, la concepción pues para la potencia, ¿no? Porque pues una cosa es amplitud modulada, otra cosa es modulación angular, como lo logramos nosotros estudiar pues cada vez que analizamos cada uno de estos apartes. Entonces, es lo mismo el concepto, la concepción de mirar la parte de la potencia. Entonces, eso sí no se nos puede olvidar. Entonces, son, digamos, aspectos que para nosotros vienen siendo, obviamente, pues, importantes, ¿no? Dentro de lo que cabe. Bueno, entonces, aquí ya viene el último caso. Yo creo que ese último, yo diría que con la carga que tengo, seguramente alcanzo a explicarlo sin necesidad de estar conectado a la red, porque es que les cuento que se hace un poquito complicado pues con ese switcheo, ¿sí? Eso no es bueno, no es bueno. Entonces aquí me voy a quedar este otro tanto con la batería, confiando que alcance para este punto. Bueno, entonces póngale cuidado al tema. El punto número 6 y último con el que terminamos este ciclo de explicación dice lo siguiente. Se modula en frecuencia una portadora de 107.6 MHz. Entonces se modula en frecuencia. Entonces tenemos un sistema de frecuencia modulada y la portadora tiene una frecuencia de 107,6 MHz. ¿Sí? 107.6 MHz. Por medio de una onda senoidal de 7 kHz. Entonces, pues esa viene siendo para nosotros la frecuencia modulante, que tiene en este caso un valor de 7 kHz. Bueno, muy bien. Dice, la señal resultante de FM tiene una desviación de frecuencia de 50 kHz. Entonces ahí pues hay una señal resultante, producto pues de la modulación que se establece allí, y eso tiene para nosotros una frecuencia, en este caso, de 50 kHz. Entonces, hay tres preguntas que tenemos que resolver. La primera dice, encontrar la oscilación de la portadora de la señal de FM. Entonces vamos a anotar aquí, encontrar la oscilación de portadora de FM fue que dije, ¿no? La oscilación de portadora de la señal de FM. ¿Listo? Eso es lo que tenemos nosotros. Bueno, punto B. Dice, determinar las frecuencias mayor y menor alcanzadas por la señal modulada.
Entonces voy a escribir aquí, determinar las frecuencias mayor y menor, determinar las frecuencias mayor y menor alcanzadas por la señal modulada. Alcanzadas por la señal modulada. Y punto C dice, ¿cuál es el índice de modulación de la onda de FM? Entonces, ¿cuál es el índice de modulación de la onda de FM? O sea, aquí ya sabemos cuál es el símbolo, entonces, pues, en este caso no me voy a entretener con todo aquí. Entonces, vamos a mirar el caso A. Ahí nos da, pues, todos los valores para una señal de FM. Entonces, dice, hay una ecuación que dice que la oscilación de la portadora, ¿sí? Para que la tengan en cuenta, la oscilación de la portadora viene siendo 2 veces la desviación de frecuencia. La oscilación de la portadora viene siendo 2 veces la desviación de frecuencia. Entonces, esto es como decir CS, es la sigla pues con la que uno la va a representar, 2 por delta sub F, ¿listo? Entonces, de esa forma ya hacemos nosotros la representación aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que esta oscilación de portadora es 2. Entonces, nosotros vimos que la desviación de frecuencia que hice ahí cuando ya el sistema empezó a modular y todo este asunto, viene siendo para nosotros un valor aproximado de 100 kHz. Entonces, esto va a ser aquí 100 kHz. Entonces, ya con eso tenemos eso. Listo. Muy bien. El punto B dice, determinar las frecuencias mayor y menor alcanzadas por la señal modulada. Entonces, para poder determinar eso, hay una ecuación que dice que la frecuencia mayor, ¿sí? La F sub H, el H es de high, ¿no? Frecuencia mayor o frecuencia alta, viene siendo entonces la frecuencia de la portadora más la desviación de frecuencia que tiene el sistema, y la frecuencia menor, pues como podrán entender, viene siendo la frecuencia portadora menos la desviación de frecuencia que tiene el sistema mínimo. Entonces, ya haciendo las operaciones, entonces nosotros estábamos diciendo que la portadora son 107.6 MHz. Entonces tengo yo 107.6 por 10 a la 6 más 50 por 10 a la 3. ¿Listo? Eso es lo que nosotros pues tenemos ahí. Entonces, si nosotros ya, pues obviamente que el primer dato es mucho más grande. Entonces, al nosotros hacer esa operación, eso está dando, a ver, yo miro, no, yo me equivoqué aquí, estaba haciendo mal la cuenta. 107.6 MHz más 50 kHz. Ahora sí. Entonces, esto viene siendo para nosotros, a ver, 3, 1, 2, 3, de 107,65 MHz, ¿sí? 107,65 MHz. La frecuencia menor, entonces vamos a tener aquí 106.6 por 10 a la 6 menos los 50 por 10 a la 3, ¿no? Entonces, la frecuencia menor tenemos los 107.6 exponente 6 menos 50 exponente 3. Entonces, eso nos da a nosotros un valor de 107,55 MHz. Entonces, esas son ya las cantidades, pues,
que se presentan allí. Y es lo que en este caso, pues nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya el último punto nos solicita a nosotros el índice de modulación del sistema, pues que eso ya viene siendo ampliamente pues, conocido por nosotros. En este caso es una relación que nos dice que es la desviación de frecuencia dividido, como ya hemos visto en otros casos, sobre la frecuencia de la señal modulante. Entonces, eso tiene aquí un valor de 50 kHz dividido, mirando aquí, 7 kHz, ¿no? Entonces, al ser la operación, esto nos da un valor de 7,143. 7,143. No nos da un valor entero. Entonces, a pesar de que el enunciado no lo solicita, sería de pronto interesante que nosotros logremos ver, que logremos conocer, entonces, cuando hablamos pues de lo que tiene que ver ya con el tema de mirar cuántas bandas laterales se presentan, pues que logremos como determinar eso, ¿no? Entonces, vamos a mirarlo acá. Vamos a cargar eso por un instante. Permítanme, yo les voy a proyectarles acá la tabla para que la tengamos presente. Entonces, aquí va a estar. Ya la van a ver ustedes. Esta aquí la abrí en PDF para ahorrar también ancho de banda. Entonces, nos dio a nosotros un valor de 7,143. Entonces, vamos a revisar. Mire, 7,143, pues, digamos, no es 8, ¿cierto? Mire que ahí tenemos valores hasta un índice de modulación de 10. No es 8, ¿sí? Entonces, nosotros diríamos que podemos tomar ahí el valor de 7. Para 7, mire que tenemos, a ver, para 7 voy a mirar bien. Tenemos nosotros hasta J9, o sea que tenemos 9 pares de bandas laterales. Eso me parece pues que válido que lo tengamos presente, porque en un ejercicio donde tengan un índice de modulación que no sea pues un valor entero y que no sea propiamente el que esté en la tabla, pues uno lo puede establecer así. No puedo hablar de 8, que para 8 yo observo que son 11, para 8 yo veo que son, a ver, para 8 yo veo que son 11 pares de bandas laterales. Para 7 son 10 pares, no sé si fue que dije 9, pero son 10 pares. Entonces, el asunto es que allí para 7,143, pues diríamos que son los 10 pares de bandas laterales, y con base en eso es que ya nosotros trabajaríamos, ¿listo? Entonces, eso es algo pues allí muy importante para que ya ustedes pues lo puedan tener presente, ya desde luego puedan entonces saber cómo es que se va a proceder. Entonces, ¿qué pasa allí con eso? Que con base entonces en lo que ya hemos tratado, conversado, entonces, por ejemplo, para el caso de del taller pues, de modulación angular, tenemos estas preguntas. Son muy similares a las que ya hemos resuelto. Miren que son apenas 5 preguntas. Ustedes podrían resolverlas ahora, pues, de aquí a las 9, y de una vez pues ya lo podrían enviar y todo eso, ya por lo menos salen de eso, ahí ya tienen por lo menos la referencia del sistema entre lo que nosotros hemos pues tratado, conversado y demás. Yo saqué, como les decía ahora, uno para la recesión de amplitud, pues como para que el sistema o el tema nos quede ya cubierto allí con este taller, que vienen siendo estas preguntas. Ahí hay unas definiciones. Ustedes ya tienen ahí en la plataforma tienen ya en la plataforma pues el material, no hay ningún problema, lo pueden descargar. Entonces, con toda la información que vimos en su momento, pues ya es mirar allí
la solución de esto. Entonces ustedes podrían pensar iniciar de pronto con este, considerando pues de que ya pues está pues como reciente el análisis. Yo allí dentro de los ejemplos pues que hemos analizado, yo lo tengo en un PDF pues de mi puño y letra, que en su momento lo que hice fue pues que escaneé. Entonces ese material ya lo tienen ahí también pues para que tengan de guía por si no tomaron buenas anotaciones. Entonces ya con eso ya lo tienen allí, entonces ya ustedes pueden obviamente pues proceder como corresponde, ¿listo? Entonces esa es pues como la idea. Entonces el tema es que yo aquí sigo teniendo problemas de energía, aquí hay un bajón constante, entonces en ese bajón pues yo todo el tiempo desde que les dije ya estabas con mis datos, por lo menos en este momento no hay internet del modem directamente, sino que está pues con mis datos. Entonces, yo diría que, dadas las circunstancias, pues yo quería quedarme con ustedes hasta las 9, pero no va a ser posible, pues igual yo voy a estar acá en línea, pero por si algún momento ustedes ven que ya no me ven allí, porque igual pues no me conviene habilitar la cámara, porque se consume mucho el ancho de banda y de pronto, pues, es decir, si no la necesito, pues ¿para qué la vamos a utilizar? Entonces, la idea es que por favor, ustedes ya en atención a lo que yo ya les he compartido, entonces, pues trabajen esos 2 talleres, ¿sí? Y ya, pues con base en eso, ya quedamos pues listos para la próxima sesión, con base en lo que yo ya les dije. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O todo claro? Profe, yo la verdad Por mi parte no, profe. tengo una preguntita más que todo es por unas dudas del proyecto. Escucho. Profe, pues la verdad, como usted decía, pues la implementación para nosotros pues es como un obstáculo, ¿no? Por lo menos nosotros, si yo le puedo mostrar, profe, no sé si de pronto, me puedes dar autorización. Sí, ya te la voy a dar. Por lo menos, profe, nosotros ya estábamos haciendo las últimas conexiones y verificaciones y ya pues, entre comillas, estando bien, ya nosotros comprometeremos a comprar ya los materiales. Ahí estás viendo el Ujú. documento. Ahí se va a abrir. ¿Estás viendo, profe? Todavía no. Ok, Ahora sí ya se ve. listo, profe. Pues este sería como el diseño de lo que sería la transmisión al lado izquierdo y la recepción al lado derecho. ¿Sí logras verlo, profe? ¿Dónde empieza la recepción? ¿A partir de qué punto? A partir de esta resistencia de un K, a Ya. partir de aquí, toda esta. Entonces, profe, la duda de nosotros es, usted sabe, profe, que nosotros ya, si Dios lo permite y todo nos da bien, nosotros ya estamos sacando el listado de todos estos materiales para irlos a comprar, ¿no? Ajá. El único inconveniente de nosotros hasta ahora, profe, es el que los materiales estén agotados o no haya. Eso es lo único, profe, para hacer la Ujú. implementación, ¿no? Entonces, yo quería pues mostrarle que nosotros ya estábamos haciendo, nosotros ya hicimos todo, hicimos los cambios para que funcionara y todo. Entonces, el único problema de ahora es ir a comprar los materiales y que estén, ¿no? El problema es ese, que no estén los materiales, porque nosotros también tenemos que entregar para su proyecto, profe, de teoría, y encontramos esos materiales. Algunos nos falta porque no encontramos esos donde estaban, entonces tenemos que ir a comprarlos en otra parte. Pero, pues como te digo, ¿no, profe? Si los hay, podemos implementarlo, pero si no hay alguno de estos, pues esa es como el problema, ¿no? Porque pues nosotros ya tenemos todo montado, ya hicimos las respectivas montajes en multisync, todo nos marca bien, pero pues usted sabe que
como usted dijo, nosotros no debemos que volvernos así, todo digital, porque usted sabe que una computadora es exacta, pero la vida real no. Entonces, pues aquí nos marca que está todo bien, pero pues en la vida real, hasta un cable que conectemos mal o haya ruido, usted sabe, ¿no, profe? Siempre como es cuando uno monta un proyecto y que siempre no funciona por algo o algo se quemó o tenemos que cambiar esto, ¿no, profe? Eh, entonces, el problema de nosotros es eso, profe, ir a comprar y que no encontremos las cosas completas, porque nosotros estábamos dudando por eso, porque pues obviamente nosotros no compramos, no tuvimos en cuenta comprarlo antes, porque nosotros no teníamos en cuenta el respectivo circuito que íbamos a utilizar, más que todo de transmisión y recepción, y este que sería el mezclador, si lo está viendo, ¿no, profe? Ahí está viendo el Proteus. Profe, ¿Me está escuchando? no, profe, no te estaba escuchando. Ahí sí. Bueno, sí, no, lo que pasa es que yo estoy aquí, a pesar de que estoy con mis datos, no sé si es que, mejor dicho, tengo problemas hasta por mis datos mismos. Ahí se me cayó la conexión ahora y Ah, yo les vale, estaba profe. hablando y ustedes no me escuchaban al parecer. No, profe. No, yo te estaba diciendo era que lo que pasa es que demoraron mucho es en comprar los materiales, porque Sí, eso, claro. Sí, ¿sabe profe, cuánto lo sino tenemos que nosotros? pues necesitábamos era llegar al punto en que todo estuviera correcto, ¿no? Porque tuvimos que hacer, pues como la vez pasada, ¿te acuerdas que te presentamos que hubo una corrección para lograr la, mm, ¿la qué? Se me da la palabra, la, profe, se me da la palabra. Los problemas que tuvimos con tuvimos que arreglar resistencias y condensadores. Además de estos, también cambiamos porque este era esto no, te dije que no funcionaban en la simulación, pero pues buscamos otros y ya simulan. Y lo otro era estos también los amplificadores, que el modelo Proteus no sabía cuál era, entonces tuvimos que cambiarlos por otro modelo que bajamos unas librerías, ¿no, profe? Entonces, como te decía, profe, todo nos está marcando bien, pero pues lo único es la encontrada de los materiales. No, eso hay que esforzarse, eso mañana salen o el lunes por No, sí, tardar y profe, encuentran. nosotros vamos a salir de todos modos y buscar en el Claro, centro donde haya. eso. Ujú, Eso, sí, eso no. sí, nosotros lo vamos a buscar. No le dé miente a eso porque vea, hay un detalle aquí. Como yo les dije al inicio, yo sé que hay barreras, ¿sí? Por lo Sí, menos yo sé que dentro de lo que es este trabajo, lo ideal es y es necesario tener un osciloscopio. Eso ya lo no, dije, no sí, lo voy a claro, volver a profe. repetir, pues. Pero el mensaje mío va enfocado a algo que ustedes, dentro de la formación que están adquiriendo aquí, no pueden acostumbrarse a las limitaciones que se presentan o a los obstáculos que se presentan para no cumplir con los compromisos. ¿Ya? Me explico, usted mañana va a trabajar, ya se graduó, toda la cosa, entonces usted va a tener un compromiso. Entonces, pues nosotros estamos en un país que es muy inestable y como que cada día es más inestable de lo normal. Entonces, de pronto se presenta pues otra situación de paro, se presenta otra situación pues que va en contra de lo que uno busca, pero hay un compromiso ahí. Y supongamos, juventud, que el compromiso sea con una empresa del extranjero y usted es el que está encargado y el que está liderando pues el proyecto. De pronto tú podrás decirme, uy, el profe se fue muy lejos, pero estamos hablando de realidades, ¿cierto? Sí, Entonces, profe. el asunto es que hay que acostumbrarse a tener la manera de solventar esas dificultades. Por ejemplo, hoy yo no contaba que iba a tener dificultad de energía, ¿sí? Entonces, hoy me tuve que ver en la necesidad de que he tenido que utilizar mis datos para poder cumplir con ustedes dentro de lo que es mi responsabilidad y dentro de lo que yo tenía planeado. Cuando nosotros empezamos con esta situación de trabajar en casa, entonces yo me puse una tarde a pensar, bueno, ¿cuáles son los aspectos que pueden en algún momento imposibilitar
que yo le pueda cumplir a los muchachos pues con lo que yo tengo que hacer en mi rol de profesor. Entonces yo dije, bueno, la energía es uno, que en algún momento no haya energía. Y la otra es que de pronto, como me sucedió una vez en este semestre en la casa en Cali, que yo me levanté, tenía clase a las 7:30 y ya a las 7:15, 7:20 me iba a conectar y no había nada de internet. Se había presentado un problema en el sector. Entonces, al menos había energía, entonces yo lo que hice fue que con mis datos, pues cumplí con toda la clase. Esa es una clase donde uno no tiene que estar presentando cosas muy pesadas, no tiene que utilizar pizarrón. Es una clase que le estoy dando a un grupo de administración, de fundamentos de administración de empresas, pues de administración de empresas, no, gestión administrativa, es como se llama el programa. Entonces, se las di. Ya después, como el problema de la red seguía, entonces yo qué tuve que hacer, como nosotros en ese momento no teníamos el problema de los toques de queda, y yo tengo que cumplir unas horas en la institución, entonces yo terminé la clase, me iba a cumplir las horas en la institución, y yo lo que hice fue que me quedé anoche allá para poder dar las horas de la noche, para poder cumplir con toda la jornada, considerando que no tenía internet. Entonces me encerré ahí en mi espacio de trabajo y menos mal que no me pusieron problema pues por haberme quedado hasta las 9:30. Entonces ya salí a las 9:30 para la casa común y corriente. Cuando no hay energía, entonces yo dije, bueno, y si en algún momento no hay energía, entonces ¿yo qué hago? Entonces yo dije, bueno, como las clases normalmente todas tienen que estar pues ya planeadas, ya tienen que estar pues ya pues toda la información, las presentaciones y demás, yo dije, pues en el peor de los casos, presento desde el celular, ¿cierto? Pongo el PDF ahí y lo presento desde el celular. Entonces yo ya dije, yo tengo que tener siempre que voy a dar las clases ese celular full, tengo que tenerlo al 100%. ¿Por qué razón? Porque yo tengo una responsabilidad. Entonces, yo no puedo dar una clase A, B, C. Entonces, eso es un problema, porque esas clases hay que, pues yo siempre trato de dar todas mis clases, por eso a ustedes no se les haga raro que si el día de mañana nos volvemos a ver en alguna materia, y cae el 7 de agosto, y 7 de agosto fue miércoles, yo el 7 de agosto, mientras pueda dar la clase y no tenga ningún impedimento y me dejen entrar, considerando que haya presencialidad, yo doy la clase el 7 de agosto. O, en el peor de los casos, pues entonces lo que hago es que reprogramo la clase para otro día, para recuperar la clase del 7 de agosto. Porque si son 16 semanas de clase, yo tengo que dar 16 sesiones de clase. O sea, yo no soy ese tipo de personas que saco excusas, no, es que como era festivo, entonces no, es cierto, la institución en el último tiempo ya reconoce ese tiempo, ¿verdad? Y no nos obliga pues como a recuperar, pero yo no soy así, yo soy egresado de Univalle, trabajo en la Universidad del Valle, y cuando yo era estudiante de la Universidad del Valle, una de las cosas que yo criticaba tremendamente era que cuando había paro, las clases era cierto que se recuperaban los tiempos ahí, pero no era, es decir, si perdíamos 3 clases, de pronto nos recuperaba 1, 2, 1:30, pero rara vez las 3. ¿Y quién es el que se ve perjudicado? Pues yo como estudiante, porque es que la universidad tiene conmigo una responsabilidad de formarme, de capacitarme dentro de la disciplina que yo escogí cuando me matriculé allá. Entonces, cuando yo empecé a ser profesor de la Universidad del Valle, yo tengo, los semestres allá duran 18 semanas y yo siempre doy las 18 semanas. Cuando se dan esos paros, independiente del tiempo que duren, cumplo con todas las sesiones de clase. Y yo reprogramo con los estudiantes, solicito los espacios porque yo tengo una responsabilidad con cada uno de esos grupos. Y así ha sido cuando he dado clases en la sede principal en Meléndez, cuando he dado clases en las sedes regionales, siempre ha sido así. Por eso a usted no se les haga raro que yo el 1 de mayo iba a trabajar común y corriente. Ya pues se dio la situación pues que ya ustedes conocen, pues yo respeté eso. Pero yo primero que todo tengo una responsabilidad. Puedo estar a favor o en contra de manifestaciones, que eso ya es otro tema pues que uno puede tratar en otro espacio, pero yo tengo que mirar primero la responsabilidad que tengo, ¿sí? Y esa es mi filosofía. Entonces, en este caso que estamos tratando, entonces ya el asunto es que ustedes tienen una responsabilidad. Entonces ya, digamos, el día que llega la presentación,
Entonces ustedes me van a decir, bueno, qué pasó, qué no pasó. Entonces lo importante es que quede allí, digamos, presente, que ustedes pues se esforzaron, que ustedes pues cumplieron. Eso es lo que hay que mirar. Entonces, no, vaya, ya por lo menos ya saben pues que eso les trabajó, ya les están allí, entonces ya ustedes ya pueden ir con confianza a conseguir los materiales. Seguramente hay alguna referencia que no van a lograr ubicar, entonces ya la buscan de otra manera. Escucho. Sí, profe, o sea, lo que usted dice es totalmente de acuerdo, ¿no? Yo Ajá. no estoy Sí, sí. diciendo que sea mentira, No, no, sí. pero como te digo, nosotros, yo por lo menos, pues afortunadamente, profe, pues yo estoy haciendo prácticas, ¿no? Sí, Y la sí, sí. empresa esta semana, pues por falta de materia prima, ella va a dar como, entre comillas, vacaciones hasta que vuelva Forzar. toda la normalidad, sí. Entonces, yo, Ah, sí, por sí. ejemplo, esta semana estoy libre para ir a comprar eso. Eso Entonces, no, me lo que parece me estaba bien. preocupando era que yo tuviera trabajo y no pudiera ir para ir a comprar eso con compañeros, ¿no? Sí, sí. Pero ya como estoy así, yo por eso te digo que vamos a ir el No, no, lunes con listo. unos Hágale. compañeros. Entonces, Perfecto. nosotros vamos a tratar, profe, lo más posible, buscar en todo el centro, porque Sí. yo también estaba pensando era pedirlo por Mercado Libre, ¿no? Porque yo también he pedido por ahí cosas. Pero el Sí. problema es que para Cali no están haciendo envíos. Ya pregunté No, es y por que el tema Cali de está. esto, Sí. Yo además, tengo profe, un material que compro cada mes y no ha llegado a la región sí, todavía. no, yo Ajá. también, profe, Bueno, pedí unas cosas antes del paro y por culpa sí. tampoco ya llevo 2 semanas, 3 que no me llegan. Y también es para una materia, también por eso necesito ir también esta semana a comprarla. Sí, sí. Entonces, profe, El asunto es el siguiente, para ya terminar, para no quedarnos ahí dando vueltas, porque aquí sí, yo ya tengo una limitación de batería y en este momento estoy en oscura, entonces ya me toca ok, despedir. profe, Entonces no, póngase sí, sí, cuidado. El asunto es el siguiente. Lo que yo necesito es que ustedes se esfuercen en cumplir con el compromiso. Ya si hubo una situación de fuerza mayor, de que ya se le sale a uno de las manos, porque pues yo también, eso hay que tenerlo en cuenta, lo que interesa es que uno no se haya quedado con los brazos cruzados. Ese es mi mensaje. ¿Sí me hago entender? Que uno no sí, se haya profe. quedado con los brazos cruzados. Por lo Como menos mire usted lo que dice, usted me está tener una diciendo. complicación y quedarse ahí sin hacer nada. Mire Eso lo sí que es usted me verdad. acaba de decir, la empresa ya se vio en una situación que no tiene materia prima. Entonces, ¿qué les toca hacer? Pues no pueden tener la gente allá, es decir, entonces ellos dicen, mientras solventamos la situación, entonces cada uno está en su casa, mientras esto vuelve y se normaliza, que ojalá pues sea dentro de poco tiempo, ¿sí? Entonces, no, tranquilo, lo importante es que yo creo que ya el mensaje ya quedó claro, Sí, profe, entonces ya todo claro ya y esta semana, pues ya podemos ya entonces vamos a hacer una reunión con compañeros para quedar todo de acuerdo, materiales y ya el lunes ir a comprar. Y si no se alcanza el lunes, tenemos toda la semana hasta el viernes, porque el domingo pues ya no se puede para entregarlo. Entonces, profe, entonces así quedaríamos, ¿no, profe? Nosotros listo, pues, listo. si Dios quiere y Ah, profe, la única cosa es que el circuito de nosotros trabaja 5 voltios, entonces nosotros vamos a utilizar, como no tenemos fuente y son muy caras, vamos a utilizar un Arduino. ¿Se puede, cierto? O sea, usted tiene que usar alimentarlo de la forma que corresponda. O sea, ya ustedes tienen que mirar qué utilizan para alimentarlo. Sí, Pero por pues eso, si lo profe, pueden los alimentar. circuitos están a 5 voltios, entonces pensamos, porque todos tenemos un Arduino, colocarle el Arduino, porque también Sí, no, comprar una fuente está muy carita también a es esta que las altura. fuentes ustedes las pueden diseñar, ya ustedes están en capacidad de diseñarlas y les sale mucho más barato. Sí, profe, Ustedes ya claro, saben. pues Bueno, por eso, sí. pues también, Y armar una fuente de 5 voltios es muy sencillo. Lo único es que no, uno puede tener ahí un transformadorcito allí o extraerlo de algún lugar y ya. Pero no hay problema, o sea, lo sí, importante es que ya profe, ustedes tienen la recursividad para poder alimentar y demás. sí, sí, porque ya, mejor dicho, el circuito está y la alimentación, pues pensamos en eso y ya. ¿Listo? Listo, profe. De ahí es que estos tienen, hoy sí tuve pues todos los problemas habidos y por haber. Entonces, vea, cerremos ya el diálogo, ¿sí? Yo creo que ya hay claridad de lo que toca hacer.
Entonces aprovechen por favor esta hora que queda para que terminen esos talleres. Si me los pueden enviar esta misma noche, se los agradecería en gran manera. Y entonces ya quedamos atentos en la presente semana ante cualquier situación. ¿Vale? Listo, profe. Profe, pues si tiene muy poca batería, pues acabamos acá la clase, ¿no? Para que pues Sí, tampoco es que, se claro, le sí, 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 se apague, no sí, quede entre sí, comillas incomunicado. sí, me toca, no tengo de otra. Menos mal que pues ya logramos, yo ya logré por lo menos hacer lo que quería hacer con ustedes hoy. La idea era poderme quedar ustedes con ustedes esta hora, pero bueno, no se va a poder. Entonces, así quedamos, chicos. Les agradezco mucho la atención. Listo, profe. Que pase buena noche. Bueno, Gracias muchas por la clase. gracias, Andrés. Bueno, que estén bien, se me Hasta cuidan. luego, profesor. Adiós, Joan Camilo, muchas gracias y a Miguel que tenga una buena noche igual. Chao, chao.